¿Quién como Dios, hermanos? Nadie como Dios. Bueno, a través de este pequeño videito voy a intentar dar respuesta a, a la consulta que hizo una de nuestras hermanas, una futura consagrada a Jesús por María, sobre estos supuestos talleres de gratitud, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que la pregunta vino excelente porque es un ejemplo muy claro de lo que es justamente, o de la nueva era. Un ejemplo muy claro de la nueva era. Así que bueno, sepan disculpar, pero este video está un poquito improvisado, así que no fue muy preparado, así que bueno, vamos a intentar dar respuesta a eso. Entonces, estos talleres de gratitud son justamente talleres que nos proponen agradecerle a la vida, como bien decía nuestra hermana, en el grupo sobre las cosas que nos ofrece y sobre las cosas del día a día, las pequeñas gracias. Y acá hay que preguntarnos, ¿está mal agradecer? Como cristianos, ¿tenemos que agradecer? Claramente sí, no está mal agradecer. Entonces, ¿cuál es el problema con estos talleres? En primer lugar, es el origen. El origen de estos talleres está fundamentado en una cosmovisión puramente New Age, es decir, una cosmovisión diferente a la cosmovisión cristiana. Está, está fundamentada en toda esta cuestión de las energías, del panteísmo, de este integrismo del que hablábamos en la lección. En segundo lugar, se hace un énfasis en el acto y no en el destinatario del agradecimiento, es decir, se enfatiza en la cuestión puntual del acto de agradecer, pero no en el destinatario de ese agradecimiento. Por lo tanto, se busca un bienestar a través de este acto de agradecer, se busca la paz, se busca el bienestar, incluso hablan de abundancia y de prosperidad, porque bueno, como si el agradecer nos traería más abundancia en lo económico, más paz a nivel emocional. Y también se postula esto de dar gracias porque me hace sentir bien. Pero no se está hablando de un destinatario concreto porque el tercer punto es justamente que no está destinado a nadie ese agradecimiento. Por lo tanto, se usan términos genéricos como la vida o el universo. Entonces, agradecemos a la vida por lo que sucede, agradecemos a la vida por lo que nos pasa, pero en el fondo no nos estamos refiriendo a nadie. Estamos usando genéricos como para sustentar el acto de agradecer, pero en realidad no está siendo destinado a nadie. Por lo tanto, se está valorando, se le está dando valor al acto en sí mismo. Entonces vemos que tenemos tres problemas. En primer lugar, el origen de estos talleres, que surge de estos círculos de la nueva era, que proponen esta sanación, que proponen esta paz, mediante actitudes propias de las cosas que nosotros podemos hacer, sin necesidad de una intervención sobrenatural, porque hay una divinización de lo natural, entonces lo sobrenatural ni se toca. En segundo lugar, un énfasis en el acto y no en el destinatario, es decir, enfatizamos el acto de agradecer, pero no el destinatario de ese agradecimiento. Y en tercer lugar, que no está destinado a nadie, aunque se mencionen términos, pero como veíamos, genéricos. Por lo tanto, este término genérico apunta a un Dios abstracto, es decir, todo es Dios, entonces nos agradecemos a ese ser etéreo, a esa energía que todo lo gobierna y que de alguna forma estaría conspirando para que a mí me fuera bien o que me estaría ofreciendo cosas buenas. Y en cuarto lugar, el gran problema de esto es que le quita justamente el honor a Dios. Entonces dejamos de reconocer que todo nos es dado por Él para nuestro bien, dejamos de reconocer que Dios es la fuente de todo bien y no le agradecemos a Él. Le agradecemos a un supuesto universo, a una supuesta inteligencia, a una supuesta energía, le agradecemos a la vida, cuando en realidad tendríamos que agradecerle justamente a Dios, que es el que nos da todo, pero todo lo bueno. Y para esto quise que nos iluminara la palabra de Dios, entonces busqué
algunas citas que nos hablan de esto justamente. Por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice: todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre. Es decir, no hay una voluntad ahí, si bien hay una inteligencia, hay una voluntad que quieren darme ese bien, que justamente es Dios, que justamente es el Padre, a quien Jesucristo ha venido a revelar. Después también podemos ver en la primera carta de Pedro, el apóstol San Pedro escribe 2 cartas, y en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 10, dice: el Dios de toda gracia, es decir, todas las gracias provienen de Dios. Y esto lo terminamos de aclarar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 también, versículo 16. De su plenitud, o sea, está hablando de Dios, de Jesús, de su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces, qué importante es esto, qué importante reconocer que todo lo bueno viene de alguien y no de algo. Que todo lo bueno, todas las gracias, no vienen de un ser etéreo, sino un ser concreto, un ser que tiene inteligencia y voluntad, y un ser que me ama y que me lo da a todas esas gracias por amor. Entonces, todos estos talleres de supuesta beatitud, de aprender a soltar, de perdonar, ojo, todo esto es necesario, todo esto de esto también hablamos los cristianos, pero con base en la revelación de Cristo y no en una mezcla de religiones como veíamos que hace la nueva era, porque es necesario agradecer, porque es necesario perdonar, porque es necesario soltar muchas cosas, pero todo esto por amor a Dios, para hacer la voluntad de Dios y participar de su gloria. Entonces, estos talleres, estas cosmovisiones, estas filosofías, estas enseñanzas, lenta y sutilmente nos van apartando la vista de Dios. Obviamente, como decíamos, la nueva era no trabaja de un día para el otro. La nueva era va pasito a pasito, como dice Luis Fonsi. Pasito a pasito la nueva era nos va apartando la mirada de Dios. Entonces le agradecemos a la vida con minúscula y dejamos de agradecerle a la vida con mayúscula. ¿Quién es la vida con mayúscula? Lo dice la palabra, Jesús mismo. Yo, dice Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces hay que agradecerle a Jesús. Y de este no agradecimiento a la vida con mayúsculas, es decir, a Dios mismo que en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se nos ha revelado, de este no agradecimiento al que le corresponde el agradecimiento, se desprenden 3 consecuencias. En primer lugar, una injusticia. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada uno lo que les corresponde. Entonces, al agradecerle a una supuesta vida, a un supuesto ser etéreo, al universo, no le estamos dando el agradecimiento a quien verdaderamente lo merece, a quien verdaderamente le corresponde. No le estamos dando el agradecimiento de nuestra vida a aquel que nos dio la vida y a aquel que nos da todo lo bueno para nuestra propia vida, que es la vida eterna. Entonces, una injusticia. La injusticia para con Dios. No somos justos con Dios. En segundo lugar, nos incapacita para crecer en la verdadera humildad, que es reconocer de quién me viene todo. La humildad está unida a la verdad del ser, la verdad de lo que soy. ¿Y yo qué soy? Soy una criatura. Y si soy una criatura, hay un creador. Y ese creador me ama y todo proviene de él. Por lo tanto, no nos permite crecer en esta humildad de reconocernos como criaturas en relación a un creador. Y en tercer lugar, que es lo más triste y lo más grave, es que vamos perdiendo la confianza en la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Lo vemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman,
de aquellos que Él llamó según su designio. ¿Cuál es el designio de Dios? Hacernos partícipes de su vida. Y entonces Él todo lo que dispone, lo dispone para que nosotros podamos participar de esa vida. Esto es lo que está ocultando, lo que no nos enseñan estos talleres de gratitud, porque no nos enseñan a caminar conforme a los mandamientos. Como veíamos, se pone el énfasis solamente en el acto, como si el acto propio de agradecer tuviera una eficacia por sí sola. Y en realidad no, la eficacia del acto proviene del destinatario, proviene de aquel que me da todo y a quien le debo retribuir con mi agradecimiento, con mi alabanza, con mi adoración, que es Dios mismo. Entonces, perdemos. Si es cuestión de la vida, de un universo, ya no es alguien el que me está proveyendo de todo. Entonces, ya dejamos de concebir que Dios está obrando siempre en mi favor, aunque a veces, muchas veces no lo entendamos, no comprendamos cómo es que obra Dios. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin oculto de todos estos talleres, que muchas veces quizás las personas, incluso que lo dictan, no conocen. Porque obviamente todos estos talleres fueron suscitados, fueron inspirados por un espíritu contrario al espíritu de Cristo. Porque si estos talleres sutilmente, pero real, nos están alejando de Dios, nos fueron inspirados por el espíritu de Cristo. Porque el espíritu de Cristo nos lleva justamente a esto, a lograr el designio de Dios, que es participar de su gloria. Entonces, el fin de esto es quitarle la gloria a Dios, que no lo reconozcamos como lo que verdaderamente es. Entonces, la nueva era se vale, como veíamos también en la acción, de este sentido, podría decirse, de agradecimiento que tenemos. Que el pecado ha ocultado, que el pecado no nos permite ver, pero nuestro corazón clama y arden deseos de agradecer. ¿Pero a quién? A Dios. Arden deseos de agradecer a aquel que le ha dado el ser, aquel que le ha permitido existir. Y no solamente eso, arden deseos de agradecer a aquel que ha dado su vida para que tengamos vida eterna. Entonces este sentido, cuando no es direccionado hacia quien tendría que direccionarse, es decir, hacia Dios mismo, que es aquel de quien procede todo bien, la nueva era lo toma y lo corre para que lo llevemos a nosotros mismos, para que nos quedemos en eso, en solamente un agradecer. Y de esto nos dan cátedra los santos. Por ejemplo, San Pablo terminaba sus cartas diciendo justamente eso: a Él sea la gloria, el honor y el poder. Lo vemos en el Apocalipsis 12, 5, 13. El que tenga la palabra, sería bueno que lo pueda buscar. En Apocalipsis 5, 13 leemos lo que vamos a participar algún día, si elegimos a Dios allá en el cielo. Dice, quien escribe esto, Juan, tiene una visión del cielo y dice: también oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿a quién corresponde la alabanza, el honor, la gloria, el poder? ¿A quién corresponde el agradecimiento? A Jesucristo nuestro Señor, al Dios revelado en Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, la paz, el bienestar, no van a venir de solamente del acto de agradecer, sino de agradecerle al que hay que agradecerle, a Dios, de quien procede todo lo bueno. Ahí va a estar la verdadera paz, en reconocer que Dios está obrando constantemente en mi favor. Porque ¿qué hace la nueva era? Sutilmente desemboca en esto, en que si Dios no existe, si Dios no es quien obra a mi favor, estoy solo. Estoy totalmente solo. Todo depende de mí. El peso de mi vida cae sobre mí. Yo tengo que asegurarme en vez de estar seguro en Dios. Qué diferente es reconocer que Dios, el Todopoderoso, no deja de pensar en mí y está obrando continuamente a mi favor.
Porque estos talleres de gratitud, ¿qué problema se plantea también acá? ¿Qué hacemos con las cosas malas que nos suceden en la vida? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo enfrentar la enfermedad, la muerte? ¿Cómo enfrentar las circunstancias que se oponen a lo que yo quería hacer? Porque sí, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y otra realidad. La vida, la supuesta vida, ofrecerá cosas, ¿no es cierto? Pero estos talleres solo apuntan a lo bueno. Pero Cristo nos viene a ofrecer la cruz. La gloriosa cruz con la que somos redimidos. La cruz de morir a nuestros actos de violencia, la cruz de morir a nuestros nerviosismos, la cruz de morir cuando queremos tratar mal a alguien. Esa cruz a la que Dios le cambió el valor, porque Dios solo es el único que puede transformar las cosas. Del dolor que no valía nada, porque el dolor era producto del pecado, de ese dolor que no valía nada, Cristo lo tomó en sí y le dio un valor redentor. ¿Qué hacemos con el dolor que no vale nada? Bueno, vamos a transformarlo en redención. Vamos a ofrecerlo, porque el dolor ofrecido es un acto sublime de amor que derrama más de una gracia. Entonces, el verdadero agradecimiento me tiene que llevar a reconocer esto, que hay un Dios que me ama y que está obrando constantemente a mi favor. Porque será esto lo que me lleva a obrar conforme a los mandamientos, conforme a lo que Dios me pide, porque el que me lo pide es el que me ama y es el que me quiere hacer partícipe de la vida eterna, de la vida con Él. Entonces podemos ver cómo algo que en apariencia no se ve tan malo, tiene un trasfondo muy complejo que va desfigurando la imagen de Dios, de ese Dios que me amó y se entregó por mí. Por eso nuestra vida tiene que consistir en darle el agradecimiento a Dios, de quien procede todo, pero todo bien. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podremos en Él, porque Él nos va a dar las gracias necesarias para que lleguemos a la vida eterna. No quiero darnos algo bueno, Dios. Dios nos quiere dar lo mejor, y lo mejor es Él mismo. Él se nos quiere dar. Por lo tanto, hermanos, vamos a darle el agradecimiento a quien verdaderamente lo merece. Así que bueno, hermanos, espero no haber sido muy largo, espero haberme hecho entender. Cualquier consulta me pueden volver a preguntar, pueden mandar en el grupo y lo intentaremos explicar mejor. Así que bueno, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado. Te damos gracias, Señor, por querer hacernos partícipes de tu designio. Mamá María, te pedimos que nos cubras con tu manto y nos ayudes a recuperar la confianza en Dios, esa que hemos perdido por el pecado, y que nos concedas un corazón agradecido a ese Dios que nos amó y se entregó por nosotros. San Luis María Griñón de Montfort ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.